beginnings a United Methodist Church. Welcome. Nuevos comienzos, una iglesia metodista unida. Bienvenidos. Buenos días, iglesia, nuevos comienzos. Esta es hora de adorar a nuestro Dios, así que dispón tu corazón, dispón tu tiempo y vamos a cantarle. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, y sanando mi ser. Si hay una unción, si hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanando mi ser, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca ven y toma el trono, yeah, yeah. Ven y toma el trono, mi Dios, ven y toma el trono de mi corazón. Oh,
y a Él sea la gloria, y a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, y a Él sea el imperio, oh, por los siglos de los siglos, oh, por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, oh Señor. Gracias te damos, Jesús. Te adoramos, Dios. Tú eres digno de toda nuestra adoración, Señor. Te cantamos y te bendecimos solamente a ti, Padre. Recibe nuestra adoración, Dios, y nuestra alabanza con amor, Padre. Amén. Bienvenidos, bienvenidas en este momento. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y seguramente estás pasando por una situación, pero es tiempo de dar gracias por lo que estás pasando. Una vez más, es bueno dar gracias a Dios por lo que estás pasando. ¿Cómo es eso? Estamos en medio de una pandemia, mucha gente enferma en los hospitales, cayéndose, muriendo, pero esta pandemia no es para matarnos, sino es para madurarnos, es para crecer, es para seguir adelante, es para traer el poder del Señor a los hospitales, en las calles, con nuestros vecinos, con nuestros seres queridos. Tanto que hemos pedido por ellos, es tiempo de pararnos y poner el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto. Así que Dios en este momento tiene una palabra poderosa, poderosísima para tu vida, para tu salud, para tus problemas. Si alguien te ha traicionado, te ha abandonado, estás mal económicamente, eso hay que darle gracias a Dios por eso, porque eso no es para destruirte, no es para empobrecerte, sino para que crezcas, para que madures, para que aprovechemos, para que reconozcas el poder de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que oremos para que Dios se manifieste en tu vida, en tu hogar, en tu corazón, en tu salud. Oremos. Padre que estás en el cielo, te doy la gloria, la honra y la alabanza, porque has sido misericordioso, Señor, y porque nos tienes aquí, Señor, y nos tienes aquí para alabarle, para adorarle, para exaltarle, para escuchar su palabra. Te pido, Padre, que la palabra que va a ser expuesta en estos momentos, Señor, sea tocando nuestras vidas, nuestros corazones, transfórmenos, Señor, conforme su misericordia, Padre. Te pido, Señor, que podamos escuchar su palabra y que sea realidad y que podamos llevarla con nuestros seres queridos también, Padre Santo, y que podamos alabarle y adorarle y exaltarle, Señor, como usted se lo merece. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermano, hermana, gózate porque el Señor tiene algo extraordinario para tu vida. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en nuevos comienzos y les invitamos al llamado a la adoración. Amén. ¿Cuánto más, Señor? ¿Hasta cuándo estaremos en medio de este dolor? ¿Cuánto tiempo más el dolor de nuestras almas tendrá poder sobre nuestros corazones? ¿Cuánto tiempo más estaremos cargando nuestras preocupaciones de culpabilidad y dolor?
Muévenos más allá de aquellos que nos mantienen cautivos. Caminaremos hacia adelante a pesar de las cicatrices. Que el amor duradero de Dios sane nuestros espíritus. Que el amor duradero de Dios nos ayude a descubrir el camino de salvación. Cantemos con voces renovadas. Cantemos con generosidad divina. Que el Señor les siga bendiciendo. Amén. Hermano, dispón tu corazón para leer la palabra de Dios. Busca en tu Biblia en el Salmo 47 si la tienes allá al alcance, o si no, puedes seguirnos en tu pantalla en la parte de abajo. Vamos a leer todos a una sola voz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, el Rey de toda la tierra, pueblos todos batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Ha llegado el tiempo de alabar y glorificar el nombre de Dios. Gózate en su presencia. Vamos a seguir alabando al Señor en esta mañana después de adorarlo. Vamos a alabarlo y a glorificar su nombre y exaltar su nombre. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso ahí donde estás, desde tu casa, desde la iglesia, donde quiera que tú estés? Dale toda la gloria y toda la honra al Señor en esta mañana. Amén. Y vamos a alabarle al Dios. Cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Se llena de alabanza, su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Vamos a declarar que tenemos un Dios todopoderoso, amén. Dios, mi Rey, venció a la muerte, vivo está mi Rey, pronto vendrá. Díselo con más fuerza. Mi Dios, mi Rey, venció a la muerte, vivo está mi Rey, pronto
poderoso reina. Mi Dios, mi Rey, venció a la muerte, vivo está. Mi Rey, pronto vendrá. Díselo una última vez. Mi Dios, mi Rey, venció a la muerte, vivo está. Mi Rey, pronto vendrá. Bautízame, Señor, con tu fuego. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu presencia. Bautízame, Señor, con tu poder. Mi Dios, yo vine a adorarte, quiero hoy entregarte toda mi vida entera y tu amor eterno me llenará. Yeah. Heme aquí, haz lo que quieras, sediento espero por ti, sopla aliento de vida. Espíritu Santo llena ese lugar. Bautízame, Señor, con tu fuego. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu presencia. Bautízame, Señor, con tu poder. Dile, quiero más de tu presencia, Señor. Quiero más, más de tu espíritu. Quiero más, más de tu fuego. Quiero más, más de tu espíritu. Quiero más, más de tu fuego. Más de tu espíritu. Quiero más, más de tu fuego. Quiero más, más de tu espíritu. Quiero más, más de tu fuego. Amén, dale toda la gloria y toda la honra que es el único Dios que se merece nuestra alabanza. Vamos a seguir con nuestro servicio, hermano, en esta mañana. Hermanos, Dios los bendiga. Vamos a leer la Biblia en el libro de San Lucas, en el capítulo 24, del versículo 44 al 53, perdón. Y dice así: Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ha llegado el tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para recibir un mensaje de salvación. Nuevos comienzos, una iglesia metodista unida. Bienvenidos. El capítulo 24 del Evangelio de Lucas está dividido en 3 eventos de Jesucristo y los discípulos. Los primeros versos del capítulo 24 narran el milagro de la resurrección de Jesús, el regreso de la alegría a los corazones y los rostros de los discípulos que se encontraban desolados, llorando y pensando en las buenas cosas que habían experimentado con Jesús, pero tristes por no tenerlo con Él. Ahora Él ha resucitado, está con ellos. La segunda parte del capítulo 24 narra la reunión de Jesús con los discípulos en el aposento alto durante la noche, ya cuando la noche ha llegado. Su alegría y su gozo se ve reflejado en el compartir sus experiencias y en el saberse testigos de la vida, sufrimientos, de la muerte y resurrección de Jesús. El tercer evento es el de la ascensión de Jesús a los cielos. El pasaje de hoy describe un tiempo medio, como un paréntesis, donde los apóstoles han pasado de la alegría a la incertidumbre, al saber que su Mesías nuevamente los va a dejar solos. Sus rostros se llenan de tristeza y de desaliento. Y aunque Lucas no nos dice nada acerca de la ausencia de Jesús por algunos días, ya llegó la noche, ese día por la noche, el día de la resurrección, la noche, y aparentemente, según la narración del Evangelio de Juan, Jesús desaparece por algún tiempo y luego regresa de nuevo. Lo que nos narra el Evangelio de Juan nos dice que los discípulos regresaron a sus compromisos del pasado, como es que si Jesús nunca hubiera estado en su vida, hubiera estado hoy caminado con ellos. Hasta nuevamente, cuando llegó el momento de la ascensión, los reúne nuevamente para dar las últimas instrucciones. El tema del mensaje de este día es el último mandato. Jesús comienza su discurso de la ascensión recordándoles a los discípulos que todo lo vivido ha sido el cumplimiento de sus profecías acerca de sí mismo y de las profecías mesiánicas de las escrituras hebreas. La idea es que la comprensión de la identidad de Jesús y de su misión estaría disponible cuando Él les abriera el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Es decir, cuando sucediera un evento que cambiaría la situación. En el libro de los Hechos, Lucas describe un periodo de 40 días cuando Jesús enseñó muchas cosas a sus apóstoles sobre el reino de Dios. De todo lo que Jesús dijo en ese momento, Lucas resume las verdades claves para el final de su evangelio. Lo que Jesús describe a sus discípulos puede resumirse como la verdad que deben contar los testigos en el poder del Espíritu Santo. La verdad que deben contar los testigos en el poder del Espíritu Santo. Y ese es el tema de todo el mensaje que quiero compartir en este día. Primero quiero hablar de la verdad. Jesús, en esas palabras de despedida, no intentó cubrir ni tampoco recordar todo lo que había enseñado a sus discípulos mientras atravesaba junto con ellos los caminos o mientras descansaba con ellos en los jardines o en las casas de sus amistades. En cambio,
se centró en un punto clave, que todo el plan de salvación de Dios siempre se había centrado en Él y en particular en su muerte y resurrección. Jesús dijo esto a los discípulos: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Repito de nuevo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Él habló sobre las tres divisiones del Antiguo Testamento: la ley, los profetas y los salmos. Nada en el Antiguo Testamento fue dejado fuera de consideración. Todas las escrituras hablaron de él. De hecho, en el Evangelio de Mateo, vez tras vez encontramos algo curioso. Cada vez que el evangelista o el escritor bíblico mira hacer algo a Jesús, siempre él hace esta declaración: y esto fue dicho para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. O esto lo hizo para que se cumpliese la profecía declarada por el profeta Jeremías o Isaías, y menciona varios profetas, dando evidencia de que lo que Jesús hacía, lo que Jesús hablaba, era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En otras palabras, todo lo que Dios inspiró en las Escrituras a través de los siglos señalan al Mesías. No importa si era la ley de Dios o los mensajes de sus profetas o las oraciones y alabanzas de los salmos. Todo apuntaban hacia Jesús, el Cristo. Y Jesús les dice que cada parte de la Escritura estaba unida para señalarlo a Él. Él es el personaje central. Es el ser central de todas las Escrituras. Todo lo que está profetizado y todo lo que estaba ocurriendo tiene su cumplimiento en Jesús. Y de toda la Escritura, la verdad clave que Jesús quería que los discípulos comprendieran era esta: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Repito de nuevo, en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, verso 46, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esa es la gran verdad que Él quería dejarles y quería que ellos entendieran, porque esa era la gran verdad que ellos, como también los que iban a creer después de ellos, iban a anunciar en el poder del Espíritu Santo. Tal vez cuando Jesucristo estaba compartiendo esta verdad, Él estaba pensando en los pasajes como Éxodo capítulo 12, donde se habla del Cordero que está siendo sacrificado. Tal vez del Salmo 22, donde habla del Cristo sufriente. O tal vez habla de Oseas o de Jonás, o en las palabras que Él mismo había dicho anteriormente. Ciertamente, como había hecho con los peregrinos en el camino a Emaús, Él quería que supieran que el sufrimiento y la muerte siempre fueron fundamentales para la obra del Mesías. Casi nadie en Israel creía esto. Pablo llamó al mensaje del Mesías crucificado una piedra de tropiezo para los judíos. El pensamiento de los judíos concerniente al Mesías era solamente el de un Mesías victorioso y triunfante, uno que rescataría a Israel de las manos de sus enemigos o alejaría a todos sus enemigos. ¿Cómo podría alguien que ha muerto a manos de sus enemigos ser su Mesías? No cabía en su mente, no cabía en su entendimiento, no cabía en la interpretación que ellos tenían de las Escrituras. Pero Jesús está diciendo: esta creencia siempre ha sido errónea y equivocada. Sufrir y morir fue exactamente a lo que Dios envió al Mesías. Sin embargo, en esa reunión con los discípulos, Jesús estaba hablando a judíos y esa nueva enseñanza era difícil para ellos. Es que
todos los días y a través de las enseñanzas de los rabinos, ellos escuchaban un mensaje diferente, completamente contrario al cual Cristo estaba enseñando. Pero mientras Jesús hablaba, su pensamiento cambió. Eso no fue por que decidieron o una determinación personal, ni tampoco por una gran habilidad interpretativa. Su pensamiento cambió porque se sentaron en la presencia del Jesús resucitado. ¿Cómo puedes discutir con alguien que ha sido crucificado? ¿Cómo puedes discutir con alguien que murió y ahora está vivo? ¿Cómo podemos refutar la verdad que está delante de nosotros? Lucas dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Lo que nunca habían visto o nunca habían entendido, ahora lo hicieron. En segundo lugar, Jesús habla de la verdad que se debe de contar. Jesús dijo a sus seguidores, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento para el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Repito, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En esta declaración, Jesús habló de 4 cosas de esta verdad que debía de contarse. 1, el arrepentimiento. En el pensamiento griego, el arrepentimiento significa un cambio de pensamiento. Pero en el pensamiento hebreo, un cambio de pensamiento significaba un cambio de acción. El arrepentimiento real siempre involucra las cosas. Un verdadero arrepentimiento siempre nos va a llevar a cambiar nuestro pensamiento y cambiar también nuestras acciones. Un poco menos de pecado no constituye un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento real transforma tanto el pensamiento como también la vida. El arrepentimiento de nuestros pecados es la voluntad del ser que reconoce su rebelión contra Dios y sufre la ausencia de ese Dios a quien ha despreciado. Y en esa ausencia de Dios decide regresar con humildad al hogar del Padre que ha abandonado y ha despreciado. Esto es ilustrado en la parábola del hijo pródigo, que estando en la miseria vuelve en sí y reconoce la ausencia del Padre y reconoce el desprecio que le ha hecho al Padre y se arrepiente, y él mismo dice, iré a casa de mi Padre y le pediré perdón. Deja la posilga, deja la basura, deja el lodazal para regresar para el camino contrario de donde estaba viviendo. Eso es un arrepentimiento, cambio de pensamiento, pero también cambio de acción, de dejar las cosas aquellas que ofenden y que son una agresión a Dios. La segunda cosa de la que Jesús habló fue el perdón de pecados. La muerte del Mesías en la cruz no se trató de heroísmo o desafío o de defender tus principios. Jesús estaba llevando los pecados de la humanidad en su sacrificio. Estaba llevando los pecados de una humanidad desobediente e injusta en su propio cuerpo. Eso fue exactamente como lo profetizó él mismo. Pero también en Isaías 53, el profeta habla del sufrimiento del Mesías por el bien de los demás y se describe con una claridad bien agonizante. Isaías 53, verso 4 al verso 6 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En Cristo Jesús es que nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. Es Cristo el que cargó nuestros pecados para que nosotros, los que nos rebelamos en contra de Dios, pudiéramos tener paz para con Dios. Porque en nuestros pecados y en nuestras rebeliones nos convertimos en enemigos de Dios. Pero en el sacrificio de Cristo, en Cristo, nos constituimos cuando venimos a Él y nos apropiamos de ese sacrificio como nuestro sacrificio, como por nosotros encontramos la paz y la redención y encontramos nuevamente esa amistad con Dios. El Dios ausente se hace presente en nuestras vidas. La tercera parte de lo que Jesús dijo fue que este mensaje de perdón sería predicado en su nombre. 3 cosas. Lo primero es arrepentimiento. Segundo, perdón de pecado. Y tercero, ese mensaje sería dicho, sería predicado en su nombre. La vida eterna no vendrá porque alguien se esfuerza más o porque mejora sus prácticas religiosas o aprende todas las verdades sobre las cosas espirituales. Nada de eso puede borrar o puede prevenir los errores y los pecados de la vida de alguien. El perdón, amigo, hermano, es un regalo y se da a todos aquellos que conocen a Jesús o reconocen a Jesús como el Mesías, como el Señor, como el Cristo, y rinden sus vidas a Él, confesándolo como el Señor de sus vidas. Tiempo más adelante, después de esta reunión en el aposento alto de Jesús con los discípulos, Pedro fue llamado por las autoridades religiosas de los judíos para dar cuenta sobre la sanidad de un hombre cojo. Pedro le dijo al Sanedrín, a estas autoridades religiosas que lo estaban cuestionando, les dijo: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 2 cosas. En el nombre de Jesús, ese hombre ha sido sanado. Y nadie, y bajo ningún otro nombre bajo el cielo, nadie puede ser salvo más que solamente en el nombre de Jesús. Las palabras de Pedro fueron valientes, atrevidas. Ese día él obtuvo la libertad, pero también fue amenazado de lo que sucedería si ellos continuaban predicando el mensaje de Jesucristo y que si ellos continuaban predicando a Jesús. Pero ellos no podían parar, porque lo que predicaban era la verdad. El perdón de los pecados seguiría siendo ofrecido en el nombre de Jesús, porque la salvación no se encuentra ni se encontraría en nadie más. La cuarta parte de las palabras de Jesús a sus primeros discípulos fue que el arrepentimiento por el perdón de los pecados se predicaría en su nombre a todas las naciones, a todas las naciones. Había profecías del Antiguo Testamento que anunciaban que los gentiles, o sea, el que no era judío era gentil, que los gentiles también depositarían su confianza en Dios, también creerían en el Dios de Israel, en el Dios del pueblo de Israel, el Jehová Dios, el Dios eterno. Isaías dijo que el siervo de Dios traería justicia a las naciones y sería una luz para los gentiles. Isaías 42
verso 1 y verso 6. Más tarde, Isaías escribió en Isaías 49, verso 6, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero o hasta lo último de la tierra. Los rabinos debatieron esto. Siempre tuvieron dificultades con estas palabras, pero los versos estaban subestimados, menospreciados o tomados a la ligera. La comprensión de la mayoría de los judíos era que ellos, y solamente ellos, eran amados de Dios. Era la niña de los ojos de Dios. Era el especial tesoro de Dios. Nadie más. Ellos habían sido llamados para estar a la cabeza. En su entendimiento era que Dios iba a poner a todas las naciones bajo sus pies y nadie más cabía en la posición donde ellos, o posición de privilegio donde ellos se encontraban. Por lo tanto, las palabras de Jesús de que el perdón de los pecados debía ser predicado en su nombre a todas las naciones, al menos habría sorprendido y quizás conmocionado a estos primeros discípulos. Probablemente les cayó también como un balde de agua helada. Los sorprendió porque aún siguiendo el pensamiento del pensamiento judío, la enseñanza que ellos habían recibido desde el principio, los gentiles, y de hecho cuando nosotros vemos a Pedro que está en la terraza y está orando y se le aparece un lienzo, él no puede creer que Dios lo esté enviando a predicarle a los gentiles, a esa gente inmunda. Pero ya Jesucristo les había dicho que fueran y predicaran a todas las naciones. Jesús había hablado de eso mucho antes. En Mateo capítulo 13, verso 10, Jesucristo había dado en la gran comisión que está registrada en Mateo capítulo 28, verso 19, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llevar las noticias del Evangelio al mundo siempre había sido el plan, y ahora sería el plan de Dios, y ahora sería la responsabilidad de los discípulos. La verdad que habían aprendido se diría a todas las personas, sin distinción de raza, sin distinción de habla, para todas las naciones. El tercer punto que encontramos en las palabras de Jesús es que sería la verdad que debe ser dicha por quienes son testigos. Dicha por quienes son testigos. Jesús dijo: vosotros sois testigos de estas cosas. No estaba interesado en contratar una empresa de publicidad para dar las buenas noticias al mundo. Las empresas de publicidad pueden hacer un buen trabajo y pueden hacerlo si creen o no creen, si están apasionados o no están apasionados por ello. Y ya sea que crean un producto o no lo crean, hacen buen trabajo haciendo publicidad. Pero para su evangelio, Jesús requirió más que una promoción de venta, mucho más que una promoción de venta. Aquellos que dirían su evangelio no solamente estarían diciéndoles una verdad, sino que estarían dando testimonio de una realidad que habían experimentado por sí mismos. Esa es nuestra tarea. Decir, compartir. Nuestro problema tal vez es que hemos profesionalizado el mensaje cristiano, el mensaje del púlpito, y nosotros como creyentes o el pueblo creyente de Dios se ha conformado a sentarse y piensa que necesita tener una gran experiencia y una gran educación para decir lo que ha visto y lo que ha oído.
lo que Dios está diciendo, lo que Cristo dijo a los discípulos, lo que han visto, de lo que han sido testigos. Eso vayan y hablan. La presencia de Cristo, la presencia de Dios en su vida, eso es lo que tienen que compartir al que está a su lado, al que camina al lado de ustedes, al que convive con ustedes, compartir lo que han visto y oído en la presencia de Dios. Jesús no estaba buscando un equipo de ventas calificado. En cambio, enviaría a aquellos cuyas vidas habían sido cambiadas y transformadas por Jesús para decirles a otros cómo Jesús podría cambiar sus vidas. Hemos estado en la presencia de Dios. Somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de esos tiempos de crisis donde hemos visto su mano, donde hemos visto su presencia, donde hemos experimentado su presencia, su gozo y el cambio que ha hecho en nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vayamos y digamos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros compartamos. Ellos ya eran testigos de todo lo que había dicho y de todo lo que había hecho, y ahora serían testigos de estas cosas en el mundo y al mundo. Cuarto punto que encontramos en las palabras finales de Jesús es que sería la verdad que debían de decir los testigos y decirla en el poder del Espíritu Santo. Jesús acababa de decir que serían testigos al mundo, pero todavía no. Todavía no. Jesús no deseaba que ellos intentaran hacer ese trabajo en sus propias fuerzas. Él le agregó: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lo repito de nuevo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Este versículo, que es similar a las palabras de Jesús que Lucas registró en Hechos 1, fue una advertencia de que nunca podrían hacer la obra de Dios sin el poder de Dios. Una verdad para ellos, como también una verdad para nosotros. Pero ellos tendrían ese poder, una promesa para ellos, como también una promesa para nosotros. Había un regalo que el Padre había prometido y Jesús les enviaría ese regalo muy pronto. Sus seguidores estarían envueltos en el poder del Espíritu Santo, estarían investidos en el poder del Espíritu Santo. Al decir eso, Jesús describió 3 verdades maravillosas. 1, hay poder para hacer la obra de Dios. 2, ese poder es un don de Dios. Un don de Dios, un don que Dios quiere que cada discípulo tenga. 3, que Jesús enviaría ese poder a todos los que le pertenecían, ese poder a todos aquellos que son de Él. En otras palabras, se daría todo lo que un testigo de Jesús podría necesitar. La llamada al servicio se combinaría con los recursos para el servicio. No se pediría nada que no estuviera previsto. Entonces, el mandato final de Jesús fue acerca de la verdad que deben contar los testigos en el poder del Espíritu Santo. La verdad que Dios quiere compartir con nosotros y dejar en nosotros en esta ocasión es que la verdad que deben contar los testigos, la verdad que deben contar los testigos en el poder del Espíritu Santo es dada en esos pasajes bíblicos de Mateo capítulo 24, verso 44 al verso 49. Pero el mandato de Jesús todavía se susurra o podemos escucharlo muy personalmente día a día en los corazones de todos los creyentes, no solamente en los discípulos. Cada día nos parece que escuchamos las palabras de Jesús muy presentes en cada uno de nosotros. Puede ser un recordatorio de la verdad,
el núcleo que nunca se puede quitar del Evangelio. Puede ser el llamado para llevar las buenas noticias a aquellos que aún no conocen esas buenas noticias. Ya sea que aquellos que no lo saben vivan al lado nuestro o vivan en lo más lejos o el otro lado del mundo. Puede ser el desafío de ser un buen testigo, vivir correctamente y hablar con valentía por Jesús. Puede ser la seguridad de que Dios está allí en el poder, allí con la fuerza para todo lo que nos ha llamado a hacer. Jesús todavía abre las mentes para comprender la verdad sobre Él y luego abre los corazones para responder a su amor por cada uno de nosotros. A lo largo de 2000 años lo ha hecho. La mayoría de las cosas se habrían disminuido para este tiempo, pero su amor no ha disminuido en lo absoluto. Continúa estando ahí su gran amor por nosotros y por la humanidad que se pierde. Como Él amaba y enseñaba a esos primeros discípulos, con la misma fuerza nos ama y nos enseña a nosotros. Su obrar, mi hermano y mi amigo, aún no ha terminado. Y como Él los envió en el poder del Espíritu Santo a esos discípulos, así nos envía a nosotros. Como ellos fueron fieles, también nosotros podemos ser fieles al vivir su llamado y su mandato en nuestras vidas. El mensaje de Jesús continúa siendo llevado, el mensaje de Jesús continúa estando presente y el mandato o la invitación de Jesús continúa siendo dada a cada uno de nosotros. Arrepentíos para perdón de pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que Dios te bendiga. La Biblia es muy clara con respecto al plan de Dios para nuestras vidas. Dios dice que yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces, ¿por qué es que tantas personas en el mundo no están experimentando esta vida en abundancia que promete la palabra? Bueno, porque todos hemos pecado y nuestro pecado nos separa de Dios. Todos me incluye a mí, claro que me incluye a mí. Todos te incluye a ti, claro que te incluye a ti. Después de la muerte física, seremos juzgados por no hacer pecado, y la paga del pecado es muerte espiritual. Todo esto es más fácil y sencillo de entender por medio de la siguiente ilustración. Imaginemos que aquí está el hombre, y aquí está Dios. El hombre es pecador, y Dios es santo. Nuestro pecado nos separa de Dios y nos condena a muerte. Ahora, el hombre siempre ha intentado llegar a Dios y cruzar este abismo que nos separa de Él, y alcanzar esa vida en abundancia de la que se habla, intentando hacer puentes a través de la religión, la filosofía, las buenas obras o por medio de tantas pseudodoctrinas que evocan el esfuerzo humano y el poder de tu interior. Pero ninguno de estos es ni será suficiente para llegar a Dios, y lo dice la palabra. La Biblia deja en claro que no es por obras ni nada que nosotros podamos hacer. Entonces viene este problema y Dios nos da la solución. La Biblia afirma que Cristo murió en nuestro lugar. Dios ya cruzó este abismo que nos separaba de Él al enviar a su Hijo Jesús a morir y pagar por nosotros. Y no solo murió por nosotros, sino que resucitó, mostrando que Él es Dios. Y ahora nos ofrece esta vida de abundancia. La Biblia afirma que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solamente por Él se llega al Padre. No dijo, soy uno de los caminos, dijo, soy el camino y solamente por mí. Ahora, me podrías decir, con justa razón todo esto ya lo sabía desde pequeño. Bueno, déjate doy una ilustración más. Si el médico llega y te dice, mira, esta medicina te va a curar de la enfermedad de muerte que tienes, tú como paciente lo analizas, lo observas y dices, sí, esto me va a curar de la enfermedad de muerte que tengo. Muy bien, y la pongo sobre la mesa. ¿Ya con esto ya no me morí? Claro que me voy a morir, si nada más sé que me va a curar, pero no la tomo. Es lo mismo para con Dios. No basta con saber intelectualmente,
sino que tienes que tomarlo, tienes que recibirlo como una medicina. Es fácil, literalmente la tomas. Pero ¿cómo tomas este regalo de Dios? Jesús nos asegura que el que oye su palabra y crea que le envió tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y también afirma que, mas todos los que recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo tomas este regalo de Dios? Creyendo y recibiendo a Jesús por medio de la fe, creyendo que Él es quien dice ser y que va a cumplir todo lo que ha prometido. Es la palabra de fe, que si confesaras con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Cristo ya cruzó el abismo que nos separa de Dios. Murió por nuestros pecados, conforme a su promesa, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ve con Dios y dile: Jesús, te reconozco, soy pecador, merezco la muerte eterna y me arrepiento de mis pecados. Comprendo que yo no puedo salvarme con nada más que yo haga, pero tú moriste en mi lugar y resucitaste. Quiero recibir tu regalo de salvación que tú me das por amor por medio de tu Hijo. Te reconozco como mi Señor, el dueño de mi vida y mi Salvador. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, gracias por estar acompañándonos. Estos son los servicios de la semana. Quiero invitarlos e invitarlas a que se reúnan a nuestros servicios regularmente durante la semana, los cuales estamos teniendo a través del servicio Zoom, conferencias telefónicas y nuestra página de la red. Los martes a las 7 p.m. tenemos reunión de oración a través de Zoom. Los miércoles a las 6 p.m. tenemos estudio bíblico a través de conferencias telefónicas. Los viernes a las 7 p.m. tenemos estudio bíblico a través de Zoom. Los domingos a las 11 a.m. tenemos la escuela dominical para adultos a través de Zoom. Los domingos a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio regular a través de la página de la red de nuestra iglesia. Si usted sabe de alguna familia que esté en necesidad de alguna canasta de comida, comuníquese con el pastor para hacer arreglos de cómo ayudar a esa familia. Si desea ser parte de alguna de estas reuniones, comuníquese con nosotros al teléfono 909-684-3676, 909-515-5770. Y gustosamente le enviaremos la información sobre cómo ingresar a la reunión. Gracias por ser parte activa de este ministerio, participando en reuniones y aportando su ayuda económicamente para sufragar los gastos de nuestros servicios. Aquí tiene la información sobre cómo puede donar y ofrendar electrónicamente. Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Gracias por haber estado con nosotros en este maravilloso día. Esperamos que la palabra del Señor haya hablado en la vida de cada uno de nosotros. Yo estoy seguro que el Señor va a proveer cada una de esas necesidades que tenemos y que Él es el mismo, no ha cambiado en ningún momento y que sigue siendo el mismo. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y Dios bendiga con fortaleza para el camino y que sus corazones canten alabanza a Dios. Que Cristo los levante de las aguas turbulentas de la vida y que su espíritu se regocije en su salvación. Que el Espíritu Santo los guíe con sueños llenos de esperanza, promesas y que sus vidas descansen seguras. Él es el único
es fiel. Gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga.